Bueno, hemos estado muy atentos al dato de desempleo, ¿no es cierto? Recientemente conocido hace algunos días, que ha dejado un montón de dudas, inquietudes y preocupaciones respecto de lo que pasa con los jóvenes, respecto de lo que pasa también con las mujeres, ¿no es cierto?, que siguen liderando esta tasa de desocupación de 2 dígitos, en torno al 10%. Y hay varias agrupaciones gremiales que se han ido organizando para abordar este tema. Una de ellas, de hecho, es ICARE. Se va a realizar un encuentro con el Círculo de Personas y organización de ICARE para ir conociendo las presentaciones de varios expositores que han estado analizando hace ya bastante tiempo este dato de desempleo que no muestra signos de reactivación. Uno de ellos es nuestro siguiente invitado. Él es Juan Bravo, es director del Observatorio del Contexto Económico de la UDP y está en contacto justamente a esta hora con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Qué gusto saludarte. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Hola Juan, ¿cómo te va? Gracias por estar hoy día acá, Juan. Bueno, hay mucha preocupación, inquietud. ¿Cuál es tu primera mirada respecto de este número? ¿Qué nos dice el término, en términos generales, este 8,9%? Uh-huh. Claro, aquí lo que tenemos es un fenómeno, ¿cierto?, de tasa de desempleo persistentemente alta, que se ha ido deteriorando en los últimos meses. Si comparamos respecto al año anterior, vemos un alza de 6 décimas en la tasa de desempleo, eso quiere decir alrededor de 61.000 desempleados más que el mismo periodo del año anterior. Ahora, ¿y por qué ocurre esto? En definitiva, porque si bien se crea empleo formal, esa creación de empleo formal es insuficiente para absorber, en primer lugar, a las personas que están abandonando empleos informales para abocarse a la búsqueda de empleo asalariado formal y para absorber también a quienes se incorporan a la fuerza laboral. En definitiva, la economía no está siendo capaz de poder reducir la tasa de ocupación informal sin un alza en la tasa de desempleo, y eso justamente nos revela las restricciones a las que estamos teniendo, y esto se asocia en forma principal a nuestra baja capacidad de crecimiento, ¿cierto? Sí. En Chile llevamos creciendo en promedio al 2%, hace una década, en la última década Chile creció al 2% en promedio, y eso significa un mercado laboral que tiene menor capacidad que en décadas anteriores para, ¿cierto?, generar empleos asalariados formales en el sector privado, y por lo tanto un mercado laboral con menos capacidad de absorber a la fuerza laboral, y eso entonces lo que ha ido provocando es que vayamos transitando en definitiva hacia una tasa de desempleo de equilibrio más alta que lo que teníamos en épocas pasadas. Juan, bueno, tú ya das un factor que es el crecimiento, ¿no? Que probablemente es el fundamental y es lo más importante, pero ya llevamos un buen rato con un desempleo a la baja, creciendo en los números, que es una cuestión que viene además acrecentándose desde la pandemia, si no me equivoco, pero ¿por qué nos ha costado tanto salir de ahí y cómo se ve lo que viene en el futuro? Claro, lo que ocurre es que luego de la pandemia, ¿cierto? Y el desastre que provocó en el mercado laboral, la economía empezó a recuperarse ya el año 2021, ¿cierto? Empezó también el empleo a recuperarse. Luego ahí se incuban los desequilibrios macroeconómicos, ¿cierto? Que generan una mayor inflación. Y eso, por supuesto, entonces se tradujo en una política monetaria que tuvo que salir a controlar la inflación, y entonces, después de haber tenido el primer golpe de la pandemia, luego viene el proceso de ajuste de la política monetaria, ¿cierto? Eso genera un nuevo periodo de debilidad económica, y entonces, en definitiva, eso vino luego, la capacidad de crecer del país no ha aumentado, y por lo tanto, entonces, en definitiva, no hemos logrado elevar los ritmos de crecimiento. Entonces, llevamos mucho tiempo ya con efectos que han generado daño al crecimiento, pero más allá de los factores puntuales, insisto, es una década ya donde el país está creciendo en torno al 2%, y eso es lo que en definitiva no ha cambiado. Ahora, efectivamente, sí tenemos algunos factores que se han sumado a ello. Por ejemplo,
el alza de costos salariales por hora desalineadas de la productividad laboral. En los últimos 3 años, la productividad laboral no ha crecido nada en Chile. Sin embargo, los costos salariales sí lo han hecho en forma significativa. De hecho, un estudio del Banco Central, ¿cierto?, que publicó en el informe de política monetaria en diciembre del año pasado, mostró el impacto de las alzas de salario mínimo en los años 2023 y 2024, que tuvo un efecto en las empresas, ¿cierto?, con mayor prevalencia de trabajadores afectos al salario mínimo. Entonces hay evidencia de que eso también ha generado impactos negativos en el mercado laboral. Hay que recordar aquí que cuando comenzaron las alzas de salario mínimo, estas fueron acompañadas de un subsidio a las MIPYMES para poder paliar en parte esa alza de costos. Sin embargo, estos subsidios se extinguieron en abril de este año y por lo tanto hoy día lo que están enfrentando las empresas de menor tamaño ya es el alza completa de costos salariales, ya sin ayudas para amortiguarlo y sin ningún aumento de la productividad laboral en los últimos 3 años. Entonces eso se suma al efecto de que no hemos logrado elevar nuestra capacidad de crecer. Juan, hagámosle un doble clic también a uno de los grupos que más se ha mencionado durante los últimos días, que son los jóvenes. A propósito de dos realidades que te quería preguntar qué tan relacionadas están, puede que nada, pero por un lado el aumento de los ninis, ¿no? Jóvenes de 15 a 24 años que no estudian ni trabajan, una variación de un 1,5% en los últimos 12 meses, ya son más de 336.000. Y por otro lado, en lo que se calificó el fin de semana, creo que el fin de semana anterior, como desempleo ilustrado, es decir, un aumento de personas con título universitario que tampoco están logrando encontrar empleo. Primero te quería preguntar si están relacionados y lo segundo es, ¿por qué está tan frágil el mercado del empleo juvenil? Uh-huh. A ver, partiendo por el tema jóvenes, efectivamente, el principal problema, a mi juicio, en el segmento de jóvenes es la elevada tasa de desempleo, que actualmente se ubica en 21,6%. Aquí estamos hablando del segmento de 15 a 24 años, ¿cierto? Y efectivamente este es el segmento etario que tiene la mayor tasa de desempleo. Eso tiene que ver con problemas como la falta de experiencia, ¿cierto?, en el mercado laboral, que es una traba efectivamente para la empleabilidad y con otros factores asociados al ciclo de vida, también de los jóvenes que llevan a estas mayores tasas de desempleo. Ahora, el término Nini, hay que tener cuidado en el sentido de que primero son personas que no estudian ni están en un trabajo remunerado. Eso no significa que esas personas, que no haya en ese segmento personas que hagan, por ejemplo, trabajo no remunerado. De hecho, hay muchas mujeres jóvenes que están abocadas a quehaceres del hogar, al cuidado de la casa. dependientes. Claro, y esas personas están incluidas en los NINI porque no están estudiando ni hacen trabajo remunerado. Entonces, lo primero creo yo que es evitar un estigma negativo de la imagen mental de que estas personas son personas vagas o que están en la holgazanería o que están en actividades socialmente negativas, porque eso no es así. Entonces, creo yo que un problema de este concepto es que mezcla a los desocupados con personas que están fuera de la fuerza laboral por una diversidad de razones. Por ejemplo, eso, por responsabilidades familiares, o personas que están fuera de la fuerza laboral por razones de salud, o personas que están fuera de la fuerza laboral, ¿cierto?, por desaliento. Entonces, cada una de esas causas son totalmente diversas y la forma de abordarla desde la política pública también es muy diversa y por eso creo que hay que tener un cuidado con el término Nini y por lo tanto yo me focalizaría más bien en el elevado desempleo de ese segmento. Sí. Juan, en ese sentido, mirando la tasa de ocupación específicamente, que está creo que en un 55,4, 55,2% en la masa laboral, la cantidad de gente que puede hoy día trabajar, retrocedimos, dicen algunos, hasta 10 años, incluso antes de la pandemia. ¿Cómo poder comparar ese dato? Porque efectivamente es un número bien decidor respecto de la cantidad de gente que hoy día puede trabajar y que en verdad ciertamente puede encontrar un trabajo. Sí, la tasa de ocupación es el porcentaje de la población, ¿cierto?, en edad de trabajar que tiene una ocupación, cualquiera sea esta. Ahora,
ahí hay que acotar lo siguiente. Ujú. Claro, efectivamente, cuando nos comparamos respecto al periodo pre-pandemia, la tasa de ocupación hoy en Chile es más baja que en ese momento, con un retroceso, como tú señalabas, comparable alrededor de una década atrás, ¿cierto? Sin embargo, ahí de nuevo hay que distinguir. Cuando uno toma la tasa de ocupación del segmento de 25 a 54 años, la tasa de ocupación ya se recuperó hace bastante rato. Por lo tanto, el rezago está acotado a dos grupos, que son los jóvenes en primer lugar y a las personas mayores. ¿M? Ahora, Ya. en el caso de los jóvenes, la razón principal por la que la tasa de ocupación y la tasa de participación no ha vuelto es porque hay una mayor cantidad de personas fuera de la fuerza laboral por razones de estudio, una mayor proporción de esa fuerza laboral que está fuera por razones de estudio. Por lo tanto, nuevamente, ahí el foco, más que la tasa de ocupación que sea menor respecto al periodo prepandemia, creo que debe estar en el desempleo, porque justamente el desempleo refleja entre las personas que sí están participando en la fuerza laboral, ¿cierto? Cuántas no acceden finalmente al empleo. Entonces, la tasa de ocupación tiene ese tipo de consideraciones que en el caso de los jóvenes al menos hay una menor tasa de ocupación y de participación porque hay muchos que han salido de la fuerza laboral pero por razones de estudio. En el caso de las personas mayores también se observa un rezago, ahí hay que distinguir también entre las personas de 65 años o más que por la PGU, ¿cierto? Ahora hay una menor Ah, claro. cantidad de personas mayores que están forzadas a tener que trabajar para satisfacer sus necesidades más elementales. Entonces eso necesariamente tiene un impacto en la tasa de participación y en la tasa de ocupación. Sin embargo, el segmento de 55 a 64 años, a mi juicio, sí no tiene que ver obviamente con la PGU porque ellos no acceden a ese beneficio y sí tiene mucho que ver con problemas de empleabilidad. Entonces es importante ahí, ¿cierto?, hacer esa diferencia por tramos etarios. Perfecto, perfecto. Muy bien. Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Lo bueno que analizando estos datos, exponiendo, por supuesto, la urgencia que tiene el mercado laboral, podemos empezar a activar la discusión que me parece tan relevante además en estos tiempos políticos. Que te vaya muy bien. Chao, Juan. Chao, Juan, un Muchas abrazo, que estés muy bien. gracias. Buena tarde. Chao, chao. Igualmente, chao.